Bienvenidos a su Learning Talk. Bienvenidos a esta sesión de aprendizaje maravillosa que tenemos los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, en el cual presentamos temas relacionados con el aprendizaje acelerado y en general con temas educativos y de aprendizaje. Me encanta la perdurabilidad, así como hablaba en fuera de cámara Arnaldo, hablaba de la trascendencia. A mí me encanta la trascendencia y hoy también, por cierto, tuve la oportunidad, al igual que Tilly, de observar la entrevista extraordinaria a Winston Uzcategui de la empresa Valor Humano de la ciudad de Panamá, un venezolano de excepción que ha triunfado internacionalmente y que de verdad les invito a visitar el canal de Proactívate para que vean esa entrevista de Francisco a Winston Uzcategui. Y él hablaba precisamente del legado, de cómo el legado es una cosa importantísima en las empresas en general y las empresas familiares en particular. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre evaluar para aprender. ¿Quién de ustedes alguna vez ha sido evaluado? ¿Quién de ustedes fue evaluado hoy? Tilly dice que no. También María Ángela se pone a dudar. Francisco dice que fue evaluado hoy. Muy bien. Y a ver qué dice Arnaldo. ¿Fuiste evaluado o no fuiste evaluado hoy? Y, acudo a Francisco entonces para ver esa evaluación que te hicieron a ti tenía una finalidad de evaluar tu aprendizaje o evaluar para que tú aprendieras. No, tiene la finalidad de evaluar mi aprendizaje y diría, emocionalidad en el transcurso justamente de la actividad proactiva, ¿no? Muy bien. Fíjate que importante, porque yo que he estado en comunicación contigo de forma importante el día de hoy, hemos estado por lo menos más de una hora juntos, siento que varias veces fuiste evaluado para que aprendieras y no evaluado lo que habías aprendido. ¿Qué diferencia habrá entre evaluar el aprendizaje y evaluar para que tú aprendas? A ver, María Ángela, Arnaldo, Tilly, Francisco, exploren esa definición. Bueno, yo puedo especular. Ahora que hiciste la pregunta, pues sí, yo estoy en algunas horas en las mañanas haciendo clases de inglés conversacional para mejorar mi pronunciación y la profesora hoy me evaluó para aprender. ¿En qué sentido? Bueno, creo yo, ¿no? Escuchándome cómo pronunciaba ciertas palabras, cómo formulaba algunas oraciones y me está evaluando en el momento para aprender. Ahora, si ella me hubiese preguntado, por ejemplo, no sé, se me ocurre, dime todos los verbos irregulares en pasado, entonces me estaría preguntando lo aprendido. No sé si por ahí van las cosas. Ah, bueno, bastante cercano. A ver, Arnaldo, cuéntame. A mí me da la impresión de que cuando te evalúan para aprender, ese debería ser el deber ser, por decirlo de alguna forma. Porque si te evalúan lo aprendido, yo creo que ese es el sistema antiguo de evaluación, que es el normal, el típico. Creo que más bien a uno lo deberían evaluar para aprender, porque entonces detrás de esa evaluación hay un feedback que apoya el crecimiento. Pienso que pudiera ser algo así más o menos. Qué bueno, gracias Arnaldo. Cuando nosotros hablamos de evaluar el aprendizaje, estamos observando el cómo aprendió alguien, en cuál es el nivel
de sus conocimientos, habilidades, actitudes o valores. Entonces, al evaluar, necesitamos un patrón. ¿Un patrón para qué? Para comparar. Para comparar. Entonces, el elemento de benchmark, que es el hito de comparación, ¿quién lo determina? Las mejores prácticas. Exacto. Las mejores Hay un estándar. Hay un estándar, o sea, está ahí, está en alguna parte. ¿De dónde saco el estándar? De medición. Pero de las mejores prácticas, como dice Francisco. Ajá, pero ¿de dónde? Por ejemplo, suponte que yo quiero evaluar los conocimientos sobre evaluación. ¿A dónde voy a buscar? De acuerdo al resultado que yo quiero lograr, desde el objetivo planteado inicial, pues, y determino ese hito en términos de cualidad, cantidad, tiempo, en fin, si se alcanzó o no y de la manera que se alcanzó. Lo determino yo o el evaluador en este caso. ¿No? Lo cierto es que las mejores prácticas por lo general no están documentadas. Entonces, lo que prevalece es el criterio de quien establece la norma. Puede ser que el establecimiento de la norma lo genere, por ejemplo, un ministerio de educación. Y es ahí el problema, porque el Ministerio de Educación es una entelequia que la conforman las personas que trabajan en el ministerio. Entonces, llega alguien, establece una norma y un grupo de personas, un equipo de personas va y establece la norma y la norma queda establecida, pero resulta que el conocimiento no queda establecido. El conocimiento es dinámico. También lo son las habilidades, también las actitudes, también los valores. De hecho, los valores de hoy para la persona de Tili que vive en Bogotá son distintos a los valores de Francisco que vive en Miami, en los Estados Unidos. Lo que le da valor Tili no es necesariamente lo mismo que le da valor Francisco. Lo que le da valor Arnaldo no es lo mismo que le da valor María Ángela. Entonces vengo yo y voy a evaluar los valores de este equipo y entonces vengo con una norma que aquí, ¿cuál le aplico? La que le aplica a Tili que vive en Bogotá, Colombia, o la que le aplica a Francisco que vive en Miami, Florida, Estados Unidos. Las evaluaciones deberían brindarnos información para comprender el perfil de aprendizaje de las personas y no lo mucho o lo poco que conocen, que dominan una habilidad, que tienen una actitud o que tienen un determinado valor. La evaluación debe brindarnos la posibilidad de obtener el perfil de aprendizaje para diagnosticar su estilo y poder brindar todo lo que ese estilo es favorecido en el ambiente de aprendizaje donde está ocurriendo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos a una persona que vive en el estado de South Dakota, aquí en los Estados Unidos de los Estados Unidos de América, donde hay una población muy escasa, además muy conservadora, con unos estándares de vida totalmente diferentes. Tú sabes, hasta que tú no vas a un estado como ese, tú no entiendes que ese es parte de la Federación Americana. Y que el jovencito que acude
a la escuela en South Dakota, necesita una información para aprender totalmente diferente. La última vez que yo vi una vaca, la vi aquí en los campos del estado de Maryland, donde vivo en los Estados Unidos, y la vi de lejos. Es raro que yo vaya y vea vacas de cerca, y eso que los tengo relativamente cerca de donde vivo, pero no convivo en un ambiente de granja. La vida de ese niño, ese adolescente o ese adulto que vive en una granja llena de animales necesita unos estándares de conocimiento totalmente diferentes a los míos. Si yo, por ejemplo, tengo un programa que tiene mucho éxito, ¿verdad? Todos los que están aquí han participado en él, un programa de formación de facilitadores virtuales. Si a mí se me ocurre ir a las granjas a ofrecer el programa de facilitadores virtuales, tendría un fracaso rotundo de marketing. A menos de que yo le pueda demostrar que ellos pueden aprender a ordeñar una vaca viéndolo en una sesión de Zoom. ¿Ustedes creen que se podrá aprender a ordeñar una vaca en una sesión de Zoom? Díganme si sí, porque yo si no, yo no lo puedo creer. Diagnosticar una capacidad de aprendizaje con base en los estándares es extremadamente difícil, porque el estándar depende de las circunstancias, y el plan que ayudará a ese niño, a ese adolescente, a ese adulto a aprender es un plan diferente y debe adecuarse a él. Cuando vamos a evaluar, las evaluaciones de aprendizaje son tabla rasa. Y de pronto vemos a un estudiante que se gradúa en una universidad como las Ivy League de aquí, tú sabes, Harvard, Yale, Stanford, no sé cuánto, y sale graduado con honores y tiene un fracaso rotundo en ejercicio de su carrera universitaria. Y tú dices, ¿y qué pasó con el sistema de evaluación? Porque lo evaluaron el aprendizaje que había obtenido y no para el aprendizaje que tenía que aprender. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que a ti alguien te hizo una evaluación de tu desarrollo neurológico para conocer algunas capacidades de aprendizaje que tenías y que te debían investigar a profundidad? ¿Cuándo fue la última vez que tú recibiste una evaluación neuropsicológica? Cuando nosotros estamos hablando de neurociencia, en todos los ámbitos internacionales se habla de neurociencia en el aprendizaje. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste una evaluación neuropsicológica? Porque la gente no está ocupada de eso. Claro, existen las herramientas para realizar esos exámenes, pero normalmente lo hacen cuando una persona tiene una discapacidad y no para medir las capacidades. Si yo, por ejemplo, necesito hacer una evaluación psicoeducativa y yo quisiera saber dónde voy a acudir a hacer una evaluación psicoeducativa. Por ejemplo, la hija de María Ángela, que es una teenager, ¿verdad? Una adolescente brillante con un intelecto superior. Claro, ella tiene acceso a acudir a una pedagoga que le aplique herramientas de evaluación psicoeducativa. Pregúntale a la niña si ella a alguien le ha hecho una evaluación psicoeducativa. Y al no recibir ese tipo de evaluaciones, por ejemplo, muchos de los estudiantes arrancan su vida con dificultad. Nosotros lo vemos cuando vamos a las escuelas y vemos niños que tienen problemas de habla o de lenguaje, porque los docentes no poseen herramientas para evaluar el habla ni evaluar el lenguaje de los estudiantes. Eso es evaluar para aprender. Determinar cuáles son
las dimensiones de evaluación que hay que recorrer para tener una imagen completa de un estudiante, para darle la mayor cantidad de posibilidades para su desarrollo integral. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, que en la escuela donde yo estudiaba, que era un colegio de los jesuitas, se hacía un esfuerzo importante porque el estudiante desarrollara la capacidad de debate. Entonces, claro, tú reforzabas esa capacidad y la gente, por lo general, mis compañeros de estudio, tenían capacidades de oratoria importantes. No daban clases de oratoria. Si hubieran tenido a Tilly de guía, hubieran dado clases de oratoria desde el primer grado de la primaria. Porque Tilly sabe que la capacidad de desarrollar un orador es la capacidad de desarrollar una persona que comunica. La mayoría de los estudiantes de los sistemas comunes de educación no pueden hilar un discurso. Si tú le pides que desarrollen un concepto, lo máximo que pueden darte son ejemplos. Incluso si nosotros hiciéramos ahorita el ejercicio de que diéramos una definición de evaluación, probablemente tendríamos alguna dificultad para que surgiera de un grupo como este. Porque la mayoría de nosotros no está educada en generar conceptos. Cuando tú no tienes claro un concepto, ¿cómo puedes tener claro el uso de lo que es el elemento que estás concibiendo? La evaluación educativa necesita un conjunto de acciones. Algunas son pruebas, ¿verdad? Como bien dijo Arnaldo, son pruebas estandarizadas con base en bases de datos que provienen de las mejores prácticas, y entonces allí, pues, si buscamos ser justos, ponemos una prueba estandarizada y comparamos el resultado con base en el benchmark, con base en la prueba estandarizada que se estableció. La mayoría de las habilidades académicas no están sujetas a medirse de forma estandarizada. Cada área académica, cada desafío que tiene un estudiante dependiendo del el nivel escolar. Hoy hablábamos, por ejemplo, con Escámpola, que está aquí con nosotros, y Escámpola decía que su hijo entró a los 5 años en el sistema escolar y eso le trajo algunas dificultades. ¿Por qué pasa que pongan a un niño en un ambiente donde él va a estar estresado porque el nivel de su edad está siendo violentado con el sistema educativo? Es porque precisamente la manera de medir no es equilibrada, no está tomando aspectos de carácter psicológico, no está midiendo el desarrollo neurológico de este estudiante, el desarrollo neuropsicológico del estudiante, la capacidad incluso de realizar las tareas que son, por ejemplo, en las habilidades, las tareas ocupacionales. A veces incluso, Escámpola, que no me deje mentir, a veces la capacidad psicomotora para trabajar la movilidad fina, eso no está desarrollado hasta cierta edad. Y entonces le pedimos a un niño que haga una acción para lo cual su grado de motricidad fina no funciona. Y, por ejemplo, nos pasa con los estudiantes, sobre todo los estudiantes de primero y segundo grado de primaria, que las letras de los libros son pequeñas.
cuando está comprobado que para los niños de primero y segundo grado las letras deben ser grandes para fortalecer su lectura. Al no estar bien identificado el desarrollo neurológico del niño, las evaluaciones integrales de aprendizaje no pueden realizarse. Una evaluación integral, por ejemplo, permite determinar cuáles son las fortalezas que tiene ese estudiante. Y según nuestro querido Marcus Buckingham, que les recomiendo que busquen su libro, Ahora descubra sus fortalezas, o sea, así se llama el libro, Ahora descubra sus fortalezas. Marcus Buckingham, así como el Palacio. Él trabajó para Gallup durante muchos años y desarrolló este libro con base en un estudio que incluyó varios millones de pruebas realizadas en el mundo entero. Y él señala que hay que determinar las fortalezas del estudiante para trabajar sobre las fortalezas. Y cuando le preguntas por las debilidades, le dicen, no se preocupe por las debilidades, que cuando las fortalezas se incrementan, las debilidades desaparecen casi por añadidura. Entonces, nosotros de trastorno que pueda haber en un niño que tiene una debilidad, que es producto quizás del hogar, ¿verdad? De su relación con su padre, la relación con su madre, la ausencia de algún padre, la ausencia de la madre, algún hecho de esos maravillosos que ocurren alrededor de la vida, ¿verdad? Porque la vida es así, que tiene un niño y tiene una debilidad. Esas debilidades que tiene el niño se compensan utilizando sus fortalezas. Pero si nosotros no sabemos cuáles son las fortalezas del niño, ¿cómo vamos a trabajar para aprovecharlas? Si nosotros vemos que un estudiante tiene una dificultad en un área específica, pero no tenemos cómo diagnosticarlo, y podemos pensar que él va a superar su desafío por la propia madurez, por la convivencia social, por el apoyo sugestivo del docente, y eso no es necesariamente así. Las evaluaciones que nos permiten crear el marco de habilidades donde el estudiante posee grandes fortalezas son las que nos permiten comprender cuáles son sus dificultades. Como decía Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Entonces, nosotros necesitamos conocer las circunstancias del estudiante. No es lo mismo un estudiante que vive en un hogar de clase alta, en donde quien lo atiende es el personal doméstico de la casa, a un estudiante que vive en un hogar de clase media donde el padre y la madre están presentes y lo acompañan en alma, cuerpo, vida y corazón. Y si el docente no conoce las circunstancias del estudiante, puede caer en el error de juzgar. A veces el estudiante puede tener, como decimos nosotros allá en Venezuela, los 3 golpes, ¿verdad? Los 3 golpes. Desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Pero resulta que en los 3 golpes come solo, mientras que está el muchacho de clase baja, por ejemplo, de clases socioeconómicas de tipo D y E, que come una vez al día, pero el que le provee el alimento está a su lado con amor. Y entonces compensa cualquier falla nutricional. Porque entonces lo que no tiene por la nutrición alimentaria, la tiene por la nutrición emocional. Entonces, el docente debe conocer las circunstancias que rodea al estudiante para poder acompañarlo en la superación de sus dificultades, aprovechando sus fortalezas. Si nosotros podemos realizar un proceso de aprendizaje integral, profundo,
que consista de diversas pruebas que nos den información del estudiante variada, eso va a ocurrir que cualquier trabajo que realicemos puede dar un excelente resultado. Pero tú me dirás, Adrián, ¿pero en qué mundo vives tú? ¿Cómo un docente va a ocuparse con ese nivel de precisión de atender a sus estudiantes si él tiene 40, 50 estudiantes en la clase? No hay manera. No hay manera de que un docente pueda atender ese número de estudiantes de una forma correcta, de una forma justa. Incluso muchas veces yo veo a los docentes que trabajan en zonas depauperadas y que enseñan a los niños, por ejemplo, actividades tan sencillas como lavarse los dientes. Y ustedes dirán, pero ¿qué tendrá eso que ver con el aprendizaje de ese niño? Nosotros sabemos, por ejemplo, que muchas de las personas que están encarceladas por delitos de violencia tienen problemas de oído y de dentadura. Mi querida María Ángela, que además es odontóloga, me está mirando como gallina que mira sal porque ella sabe que es así. Las personas que tienen problemas en su dentadura tienen unas conductas que a veces no podemos entender. Si pudiéramos saber, que nos digan los odontólogos, usted sabe, nuestra dentadura es un centro nervioso que afecta toda la humanidad del ser humano. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para que los docentes en la escuela ayuden a los niños a tener hábitos de higiene bucal. Aquí la responsabilidad se le entregan completa a la familia en la casa. Pero si la familia no está ocupada de eso, y ustedes se sorprenderían que muchas veces son personas que tienen posibilidades económicas, pero que sus hijos tienen unos descuidos de cuidado bucal extraordinarios. Y cuando llegan a darse cuenta es porque ya tienen la dentadura lesionada, y las consecuencias de eso son terribles para el niño y para el adolescente. Sobre todo porque el adolescente, con los cambios faciales, ¿verdad, mi querida María Ángela? Empieza a desacomodarse todo eso y empieza a producir, y tú dices, Dios mío, ¿qué le pasa a este muchacho que está tan violento? ¿Qué está tan violento? Tiene un problema dental. Y si la gente supiera que por esa vía pueden resolver, harían profilaxia y enseñarían a la gente a lavarse los dientes, igual que lo enseñan a colorear o a hacer rompecabezas o a hacer cualquiera de las actividades que realizan dentro de la escuela. Las actividades como aseo y limpieza, todo lo que me acuerdo de una frase que decía un señor de allá por la ciudad donde yo nacía: el aseo y la limpieza brindan al mundo belleza, el sucio y el desaseo inspiran al mundo asqueo. Y tú sabes, yo oía la frase: el aseo y la limpieza brindan al mundo belleza, el sucio y el desaseo inspiran al mundo asqueo. Y claro, lo que me estaba dando era una clase. Si nosotros entendiéramos que el aseo y la limpieza llevan a una mejor capacidad grafomotora, y que es necesario para controlar un lápiz y para lograr escribir con letra fina, que la persona tenga una condición física que ayude a que la capacidad motora fina, que es la que se utiliza para pintar y para escribir, se haya desarrollado, resolveríamos muchos problemas de desempeño. Fíjense
ahorita con la presencia de las computadoras, nuestros estudiantes no están aprendiendo a escribir. No están escribiendo. Y son pocas las escuelas que hacen un trabajo para lograr que los jóvenes, sobre todo los niños, aprendan a escribir. A lo máximo que hacen es escribir con letra de molde, que tiene unos efectos, óiganme bien, pueden investigar toda la literatura que quieran. El escribir con letra cursiva desarrolla el intelecto. Y es mucho menos efectivo escribir con letra de molde. Y claro, se puede imaginar lo que es no escribir, sino utilizar todo el tiempo un computador. Y entonces tú dirás, pero Adrián, esto suena como muy fuerte, ¿no? Porque ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos evaluar eso en nuestros hijos hoy? Precisamente existen herramientas de evaluación integral que permiten evaluar todo esto que hemos mencionado en esta conversación tan intensa que hemos sostenido respecto a evaluar para aprender. Voy a preguntar un par de cosas con ustedes. A ver, encienden esos micrófonos maravillosos. Ajá. La evaluación actual educativa se centra en medir la capacidad cognitiva. ¿Estamos de acuerdo con esa afirmación? Muy bien. ¿Cuál es la capacidad que más colabora con que la persona tenga un mayor desempeño, un mejor desempeño en su día a día? Lo emocional, el aspecto emocional. Ah, gracias por tu aporte. Muy bien. ¿Qué más? Y bueno, eso, la inteligencia emocional es la capacidad de desarrollo de motricidad fina y gruesa. Por ejemplo, la medición de la capacidad motora. Gracias. A ver, ¿qué más? La atención, la capacidad. Ahí le pusiste un dedo a la tecla correcta. Salió una tecla correcta. Atención. La atención. La atención. ¿Y cuál será la otra? Repetición de un proceso. ¿Y la repetición qué garantiza? Una recordación. Memorización. La memoria. Ahí está la otra tecla. Atención y memoria. Si tú pones mayor atención en desarrollar la atención y la memoria que la que le ponen al desarrollo cognitivo. Yo te estoy hablando, por ejemplo, que le ponen atención a la matemática, a las materias, tú sabes, duras como física, matemática, química, biología, no sé cuánto. ¿Eh? Por otro lado, la lectura, la escritura, eso está magnífico. Pero si tú haces un esfuerzo porque la gente mejore su atención y mejore su memoria, todas esas capacidades cognitivas las va a adquirir mucho más sencillamente. Pero si tenemos... Que se practique algo. O sea, lo que se vio, se oyó, se entendió, se puso atención, lo hagan. O sea, que ejecuten, porque si aprendieron pero no lo saben hacer después, no lo pueden hacer. Dice una frase que te va a encantar porque la has escuchado ya tú antes. El universo premia la acción y no el pensamiento. Entonces tú puedes tener en tu pensamiento todo el conocimiento que tú quieras, hasta que tú no lo pones en práctica, ese conocimiento es inútil. Si tú, por ejemplo, le das clase de historia a la gente, supongamos, por ejemplo, ustedes estudiaron la historia de su país. Las preguntas
que le van a hacer en el examen de la historia de su país de evaluación? ¿Qué les va a preguntar el evaluador? A ver, Escampola, tú que vienes del mundo académico, dime, ¿qué le van a preguntar sobre historia? Por ejemplo, la historia de su país. ¿Le dieron clases a Arnaldo de historia de Venezuela, a Tili de historia de Colombia y a María Ángela y a Francisco de historia de los Estados Unidos? A ver, ¿qué le van a preguntar? Bueno, probablemente datos de los hechos, fechas, algunos datos de personajes. Ojo, esto es lo que suelen preguntar, ¿no? Me lo preguntan aquí y yo vengo a Google, le pongo en Google y me da toda la respuesta. Exactamente. Y entonces, ¿qué están evaluando? Memorización. Ahora te voy a preguntar, ¿cuál es la importancia del año 1619 en la historia de los Estados Unidos? Y entonces la gente dice 1619, gente, me raspaste. Resulta que esa es la llegada del buque que trajo los primeros esclavos aquí al continente americano, a la provincia de Virginia. Y le preguntas al estudiante, ¿cuál es la consecuencia de esa llegada de ese barco a costas americanas a vender esclavos a los cultivadores de tabaco? Y salen los letreros, o sea, del Zoom, en el Zoom sale un letrero en cada cuadrito que dice til, 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 til. Si tú le preguntas a un colombiano, en serio, le preguntas, ¿cuál es el primer presidente de Colombia? Te lo va a decir Alcaletre. Y tú le vas a venir y le vas a decir, no, el primer presidente de Colombia es Rafael Urdaneta. ¿Cómo que Rafael Urdaneta, chico? ¿Cómo vas a decir eso? Resulta que entonces lo pones a investigar y se da cuenta, no puedo creer, en serio, Rafael Urdaneta, de allá de la Cañada, cerquita de Maracaibo, ese es el primer presidente de Colombia, en serio. ¿Por qué? Porque empiezas a ponerle las neuronas a trabajar. Pero si la respuesta del libro, nunca va a salir Urdaneta. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial para Colombia. ¿Qué? Segunda Guerra Mundial para Colombia. Pregúntale a Tili qué pasaría con el 99% de la población de Colombia si le hacen esa pregunta. ¿Por qué? Porque la historia que estudian está descontextualizada. ¿Cuál es el impacto de Venezuela en la creación del Estado de Israel? ¿What? Si nosotros logramos que el estudiante contextualice la historia se hace apasionante. Si nosotros le decimos, por ejemplo, ¿tú sabes por qué a todas las personas que provienen de por allá del Medio Oriente o incluso un poquito por ahí metido hacia parte de Asia, los llaman turcos? ¿Tú sabes por qué, Francisco? No. Arnaldo, ¿tú sabes por qué lo llaman turcos a todos ellos? Porque resulta que el Imperio Otomano daba los pasaportes a toda esa gente, porque eso todo era el Imperio Otomano. A todo el mundo tenía pasaporte turco, todo. Entonces los que vinieron para América, llegaron allá a Colombia, llegaron a Venezuela, pero tenían pasaporte turco. Todos eran turcos. Eran turcos, eran de Egipto, eran de Túnez, eran del Líbano, eran
de donde Imagínate. fuera, pero venían de territorio otomano. Entonces, muy cómico, porque tú agarras a los estudiantes, le pones una historia de esas y los agarras con la historia. Dices, wow, o sea, déjame investigar eso, me interesa. Pues yo me acuerdo, porque ahí Arnaldo seguramente la cantó: turco, regalan un vestido, lleva para tu casa, para bailar el chiquicha, el turco un perro. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo que el turco un perro? La gente no entiende lo que está cantando, ¿verdad? María Ángela Sigüe Maracucha, y ella sabe lo que estamos hablando. Entonces, de eso estamos hablando, de contextualizar lo que aprendemos, de tal manera de interesar a las personas en las materias y poder relacionar lectura con escritura, escritura con historia, historia con matemática. Y cuando haces así, te das dando cuenta que todo está conectado con el todo, y los estudiantes se interesan porque a los estudiantes les interesa, les encanta un cuento. A todo el ser humano le encanta un cuento. Nosotros venimos de la época de los cavernícolas, donde la gente se sentaba alrededor del fuego a escuchar historias. Si nosotros logramos desarrollar la capacidad de atención y la memoria de los estudiantes, el objetivo de nuestra evaluación va a cambiar de rumbo. Entonces, tendríamos que tener un equipo multidisciplinario que ayude a evaluar el habla, el lenguaje, la memoria, la atención, los elementos psicoafectivos. Pero hoy tenemos un docente desprovisto. Si nosotros podemos pensar en lograr la evaluación del habla y el lenguaje de comunicación de nuestros estudiantes con base en su comprensión del lenguaje. Me decía mi querido maestro Mauro Rodríguez Estrada, quien entiende las palabras entiende bien las cosas. Y él me demostró que conociendo un número determinado de raíces etimológicas del griego y del latín, podíamos aprender a hablar mucho más rápidamente todos los idiomas romances. Y también los sajones. Entonces, la expresión lingüística la entendemos mejor cuando entendemos la estructura del lenguaje, la sintaxis, la gramática, cuando nuestro vocabulario activo, que hoy por hoy está mermado y que además contribuyen, me voy a meter en un lío grave, todos esos músicos de reggaetón y de música que deteriora la capacidad cognitiva de la gente, en donde el vocabulario es fragmentario, totalmente distorsionado. Si nosotros logramos influir sobre las nuevas generaciones para que puedan escuchar una música y un lenguaje en las canciones más pragmático, que tengan un uso social del lenguaje, entonces tendremos un público más culto y podremos lograr que nuestra gente se comunique de mejor manera y no con monosílabos. Cuando ustedes escuchan las conversaciones, por ejemplo, ahora que fueron aquí las elecciones de mediano término de los Estados Unidos, en donde los discursos daban vergüenza, porque estaban llenos de improperios, de descalificaciones, con un lenguaje soez, violento, agresivo. Aquí hemos vivido unos días terribles donde la gente se ataca una a la otra, y lo hace precisamente porque no tiene un vocabulario que le permite expresar su pensamiento. No fue una elección de
en donde la idea del Partido Republicano se contrastaba con las ideas del Partido Demócrata. No. Era la violencia expresa de forma pública, en donde el lenguaje no corresponde. Y no estamos hablando de muchachos de mercado, porque estamos hablando de que todos esos candidatos, la mayoría de esos candidatos, para poder lanzarse a sus curules, deben poseer dinero. Y muchos de ellos poseen formación académica universitaria. Por lo menos nosotros en nuestro país, Venezuela, y en algunos otros países de América Latina, los candidatos muchas veces no tienen la mínima educación. Y normalmente se sostienen con el dinero que le dan para las campañas, y son las fuerzas de las clases socioeconómicas que tienen dinero los que financian las candidaturas o financia el mismo gobierno. Aquí no, aquí tienen que tener dinero. Ninguno de esa gente está buscando dinero para pagar la luz. Pero su condición no se expresó en los mensajes. Y todo el lenguaje propagandístico fue realmente vergonzoso. Cuando nosotros vemos esa conducta en los que son la máxima expresión de la política de un país, ¿qué podemos esperar de la población? Nuestro trabajo como educadores, entonces, es crear un proceso de evaluación integral que permita desarrollar las habilidades de nuestros hijos, medir para aprender, darnos cuenta de sus fortalezas y utilizarlas para fortalecer sus posibilidades futuras de desarrollo. Abro espacio para un par de preguntas de parte vuestra. Adelante. ¿Qué formación? Bueno, adelante, Tili, disculpa. Adelante, Tili. ¿Qué formación se requiere que los docentes tengan para poder llegar a hacer ese tipo de evaluaciones? Fíjate que no es la evaluación del docente, es la estructura educativa del sistema educativo en el cual ellos ingresan para desarrollarse como docentes. Okay. Ya, me voy a voltear hacia mi biblioteca. No me la están viendo porque tengo un fondo virtual, pero voy a dirigirme a mi biblioteca para que vean. Voy a buscar un libro específicamente. Yo pensé que esa era tu nueva oficina, Adrián. Bueno, es que... Venga, ¿no? Una belleza. Ajá. Saqué la foto de mi oficina para que... Ajá. Aquí está el libro, fíjate. Este libro pertenece a Mercedes Dívora. Mercedes Dívora es una mujer venezolana de excepción. Ella ha asesorado a la UNESCO en temas de evaluación docente. Fíjate, este programa es la guía de desarrollo para el personal docente, o sea, es una evaluación del personal docente, es cómo evaluar al personal docente. Por cierto que me envió una dedicatoria muy bella cuando me envió el libro. Ella dice así: credo para los profesores. El profesor mediocre relata. El profesor competente explica. El profesor superior demuestra. El profesor estrella inspira. Es un poema extraordinario. Este es credo para los profesores que publica mi querida Mercedes Dívora. Fíjate, este programa, yo me he dado la tarea de preguntarle a docentes cuántos de ellos han tomado esta materia. Este libro fue publicado en 1992.
Yo conocí a Mercedes por esa época, allá en Carabobo, en Valencia, Venezuela. Déjenme ver si pueden ver el grosor del libro. Estos son pruebas docentes del proceso de calificación y evaluación de los docentes. Este proceso para mí sería fabuloso que hubiera sido implementado a nivel de UNESCO, porque esto es de UNESCO, para el personal docente. Mi querida Campo, la que viene de este mundo, sabe que una de las graves debilidades del sistema de formación docente es la evaluación. Nuestros docentes, muchos de ellos no conocen de lo que aquí hoy hemos hablado. Entonces, ¿cómo se superaría la brecha? Esos docentes tienen varios caminos de formación. Existe la carrera pedagógica, Campo, tienes que prender el micrófono porque tú me vas a dar sujeción. La carrera pedagógica la hay en Venezuela, creo que también la hay en Colombia, se la dudan, en pedagogía. En el caso de lo que yo recuerdo, la carrera pedagógica era de 5 años. No sé cómo está ahorita. Está en 5 años también. No, ahorita está en 4 años, pasó hace 4 4 años, pero cuando yo estudié era 5. Fíjate qué interesante. Yo quisiera saber en serio, que alguien me diga cómo fue que pasó de 5 a 4. O sea, ¿a dónde le metieron el machetazo? ¿Qué fue lo que no estudiaron? No, lo que pasa es que hubo una transformación curricular por competencias y todas las carreras pasaron a ser carreras, la mayoría de ellas pasaron a ser carreras de 4 años. Sí. Mientras un médico tiene que estudiar 15 años para ponerle la mano a un paciente, ¿cuánto tiempo tardaste en ponerle mano a un paciente de forma autónoma, María Ángela, como odontóloga? Autónoma cuando me gradué, después de las pasantías y que me dieron mi título. ¿Cuánto tiempo pasó en términos La de carrera dura 5 años en condiciones idóneas. Ajá. O sea, como mínimo 5 años. Sí. Entonces, Tili, ¿cómo voy a dejar yo que un docente salga poco preparado hasta el punto de no dominar herramientas de evaluación de lo que él mismo va a tener que evaluar a sus estudiantes? Y a las pruebas me remito, los resultados que estamos dando son precarios. Aquí mismo en los Estados Unidos, las pruebas PISA, a ver quién, ¿hay alguno que no sepa lo que son las pruebas PISA? Las pruebas PISA son unas pruebas estandarizadas mundiales que miden lectoescritura y matemática. Las pruebas PISA aquí en los Estados Unidos ponen a la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, el país más poderoso económicamente en el mundo, en el puesto número 19 del país. ¿Cómo es eso? Puesto número 19 del país. Cuando vamos a Europa, la cosa cambia. Hay países así como Finlandia, Dinamarca, Suecia, que están siempre en el tope, y están países como Singapur, que por lo general tienen tendencia a estar en los top 10. Cuando un país tiene problemas de lectoescritura, tiene problemas de educación generalizada, porque estamos hablando de la base de la educación. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer al docente. Por otro lado, aquí donde yo vivo, que es una zona privilegiada, los docentes trabajan en pareja.
en salones de clase. Allá en Venezuela, tienen un docente a veces hasta para 2 salones de clase. Entonces es muy duro, muy duro. Durante un tiempo ni siquiera dieron clases de física y matemática en unos colegios. Claro, pues no tenían docentes. No tenían docentes porque simplemente la gente no se gradúa de la carrera porque es demasiado exigente. De hecho, mucha gente estudia educación porque no le queda otra carrera más fácil. Antes era administración, ¿verdad, Escámpola? Antes era administración, ahora la agarraron por educación. Claro, hay universidades de universidades, ¿no? O sea, hay universidades de universidades. Nosotros tuvimos una reunión con, por ejemplo, con la Metropolitana y se inscribieron en educación 0. O sea, 0 estudiantes, no hay inscritos. Y en la Católica, para ciencias pedagógicas sí se inscriben, pero es porque ciencias pedagógicas es el componente educativo que va a la empresa, trabaja en capacitación, tiene otro perfil, pero los que son de integral y de otras menciones que son netamente así escolares, también 0 inscritos. Así que de ese panorama terrorífico hablaremos en otra ocasión. ¿Les gustó el tema de la evaluación para aprender? Me alegro mucho. Que tengan una muy feliz noche.